Bien, como ya nuestro amigo Rubén ha mencionado, el tema de la presentación es extracción de aceite usando fluidos comprimidos. La presentación está en portugués y quizás a unos de los que están presentes les anima, ¿no? A también aprender un poco de portugués, salir al Brasil y se entiende muy fácilmente. El tema que voy a tratar se divide en ver qué es el aceite propiamente, qué son esas materias primas no convencionales de donde podemos extraer el aceite, ¿ya? Que es muy rico nuestro país y otros países también tienen lo propio, ¿no? Con relación a materias primas que tienen aceites, que en su momento se le denominan aceites funcionales, ¿no? Porque tiene algunos otros compuestos que quizás otros aceites no tienen. Luego vamos a comentar sobre qué son fluidos comprimidos y después cómo se preparan esas materias primas, cómo se realiza la extracción y finalmente qué resultados se ha obtenido de esas materias primas y finalmente a qué conclusiones llegamos durante la investigación. Entonces, los aceites, vamos a decir así, se refieren a una mezcla, ¿no? Algunos que ya han llevado cursos de química de los alimentos, ¿no? Se refiere a una mezcla de moléculas biológicas denominadas lípidos también, ¿no? Que se caracterizan por tener una baja solubilidad en el agua y una elevada solubilidad en solventes no polares. Y eso es lo que nos interesa, ¿no? Los fluidos comprimidos son solventes no polares, ¿no? Como el caso del CO2 supercrítico y algunos también hay solventes polares, pero por las condiciones que se trabaja, ellas tienden a ser no polares. Entonces, estos lípidos tienen una elevada solubilidad en estos solventes no polares, son considerados uno de los principales componentes de nuestra alimentación, eso lo sabemos, ¿no? Eh, a diario nos topamos con el aceite, son también utilizados no solo para la alimentación, ¿no? Sino para la producción de lo que nosotros o el mundo ahora necesita, ¿no? Una producción de combustibles alternativos, ¿no? Y que principalmente son el biodiesel, ¿ok? Entonces no solo es la extracción para un tema de alimentación, sino para la aplicación como un biocombustible, ¿no? Entonces el aceite está presente en las oleaginosas o materias primas que tienen una cantidad considerable de aceite. Considerable, vamos a decir, por encima de los 40%, 50%, ¿no? En su composición. Y los cinco principales aceites vegetales producidos en el mundo, ¿no? Son el aceite de palma, soya, canola o también se conoce como colza. Y están las semillas de girasol y palmiste también, ¿no? Eh, pero sin embargo, ¿no? La necesidad mundial de los aceites comestibles ha aumentado, ¿no? De hecho, se tiene mucho de estos aceites y ha aumentado y eso ha acelerado la búsqueda, ¿no? De nuevos aceites o también los no convencionales, ¿no? ¿A partir de qué? De productos oleaginosos que crecen en ambientes que en la mayoría de estas semillas oleaginosas convencionales no consiguen, ¿no? ¿Por qué? Porque incluye suelos pobres o son secos o las mismas características no les dejan, ¿no? Entonces hay otras materias primas no convencionales de las que podemos obtener. Dentro de estas oleaginosas yo les voy a presentar tres materias primas oleaginosas. De hecho hay muchas otras, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar con estas tres porque nosotros tenemos resultados sobre estas tres materias primas. Entonces, como ya les comentaba, ¿no? Hay una búsqueda de nuevas plantas productoras de aceite
que crecen o florecen, vamos a decir también, en climas de suelos nativos, ¿no? Y aumenta la riqueza de los productores, de los agricultores, ¿no? Y disminuye la dependencia de las naciones de los aceites importados, ¿no? Además de eso, hay un, hay una inversión, ¿no? En el procesamiento y en los consumidores están buscando nuevos aceites que tienen propiedades funcionales distintas, ¿no? Y eso es lo que para nosotros es muy importante, o para los que buscan una alimentación diferente a los aceites convencionales, son las propiedades funcionales que pueden tener estos aceites. Ustedes observan aquí, eh, tenemos la foto del Sacha Inchi, ¿ya? El Sacha Inchi nosotros tenemos en el Perú, está la más tradicional, la Blue Cunetia, y esta ya es la guayabambina, ¿no? O guayabambana denominan, ¿de acuerdo? Es una nueva especie que ha sido descubierta en el 2009 y crece en la Amazonía, ¿no? También tenemos otra materia prima que es del Brasil, que es el pequi, que quizás en algún momento han escuchado. Es una fruta y que la semilla, bueno, la fruta también tiene una gran cantidad de aceite, ¿no? Dentro de la pulpa, así como la semilla también tiene por encima del 40% de aceite, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a trabajar la semilla, no solo la semilla como el sachainchi, sino como la semilla de una fruta, ¿no? Y aquí al lado derecho nosotros observamos la castaña, ¿no? La que nosotros tenemos en Madre de Dios y en gran parte del Brasil, en la Amazonía también se tiene, ¿no? La castaña. Tiene más del 50% de aceite, ¿no? Y nosotros sabemos que es una actividad extractivista y pues ayuda de alguna manera a los que se dedican a esta actividad, ¿no? Entonces, dentro de las oleaginosas, habíamos comentado que está la Brucunetia guayabambana, es una especie que ha sido descubierta en el 2009. Esta tiene una semilla mucho más grande que la tradicional, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, esta es ya la semilla, ¿no? La semilla, y esta ya es la semilla sin cáscara, ¿no? Entonces, tiene 3 veces el volumen del Sachainchi tradicional, ¿no? Del convencional, del que siempre se habla, se comenta. Entonces, dentro de esta semilla existe aceite, ¿no? Una cantidad por encima del 40%, y dentro de este colorcito amarillo que nosotros vemos y que a veces dicen, bueno, es solo en la foto, ¿no? Y uno descubre que realmente es el color amarillo debido a las características de su composición, ¿no? Como son los omegas, omega 3 principalmente, omega 6 también. Entonces, esta materia prima tiene una gran cantidad de omega 3, ¿no? Sabemos que es un ácido graso insaturado, así como el omega 6 también. No solo tiene esos dos ácidos grasos importantes para la alimentación, sino también hay algunos compuestos como el beta-citosterol, ¿no? Y otros compuestos minoritarios, pues eso es lo que en su mayor cantidad puede existir en este aceite. Entonces, existen estudios donde ya han demostrado el efecto de antipémico, ¿no? Que sería la reducción del colesterol total y de los triacilgliceroles, y la reducción del estrés oxidativo y de la inflamación, ¿no? Ya con esta nueva variedad, hay un grupo que viene estudiando, profesionales de la Caetano Heredia, que han trabajado esta parte. Entonces, como tal, ya hay una necesidad por seguir investigando, por seguir viendo la parte de la extracción y para tener una buena cantidad y un mayor rendimiento.
Entonces, nosotros tenemos el bioma amazónico, ¿no? Es uno de los más grandes del mundo y está el cerrado también. Cerrado le denominan a la parte, vamos a decir, sierra del Brasil, ¿no? Si ustedes ven aquí, está marcado con una línea verde, ¿no? Y ahí hay productos nativos, ¿no? Como por ejemplo, está la castaña, que no solo está en el Brasil, sino también está en gran parte del Perú, como en la parte Madre de Dios. No solo está eso, tenemos el Sacha Inchi, que está netamente en la Amazonía del Perú, principalmente en la región de Amazonas, y pues la otra materia prima que es la cario- cariocar brasilense y que es una semilla, ¿no? Bueno, la pulpa lo aprovechan también para la extracción de aceite, en su momento ya lo vamos a explicar cómo lo realizan, y está la semilla, ¿no? De la cual nosotros hemos hecho el estudio y vamos a presentar en esta ponencia, ¿ok? Aquí hay una comparación de las oleaginosas, las tradicionales, inclusive está el aceite de oliva, soya, está mendoí, que es el aceite de maní, girasol y palma, ¿no? Y aquí, en la última columna, nosotros observamos la castaña del Brasil, ¿no? Entonces, en términos de proteína y una comparación que ustedes pueden observar, en términos de lípidos, ¿no? Hay un 66,6%, tiene más aceite que la palma, que el girasol, que el maní, que la soya, y mismo que el aceite de oliva, ¿no? Que la oliva, perdón. No solo esas características se destacan en comparación a estos otras oleaginosas, sino está también el ácido oleico y el ácido linoleico, ¿no? Hay una cantidad considerable en comparación a las otras oleaginosas. Con relación al pequí, ustedes ven la foto, ¿no? Decía que es una fruta, es como cualquier otra, tiene pulpa y tiene semilla, y la semilla es esta, ¿no? La que ustedes pueden observar aquí, al lado izquierdo. Esta es la cáscara de la semilla, este ya es propiamente la semilla, y aquí nosotros vemos un pedazo de la semilla y la cáscara envolviendo a la, vamos a decir, a la semilla, ¿no? O también conocidas como améndua, ¿no? O semilla, la parte interna de la semilla. Entonces, si nosotros comparamos en términos de proteína, tiene una gran cantidad de proteína, ¿no? Un 25,3%. Y cantidad de aceite que tiene, si uno compara con los tradicionales, palma, girasol, maní, soya y oliva, tiene 51,5%. No solo son esas características que destacan en esta oleaginosas, también está el aceite, perdón, el ácido oleico, ¿no? Con 55,4%. Finalmente tenemos al Sacha Inchi, ¿no? Les decía, es una nueva variedad descubierta en el 2009, con una semilla de un volumen 3 veces mayor que la tradicional, y esta tiene una gran cantidad también de proteína, ¿no? 33% comparado al resto de las oleaginosas. Y la cantidad de aceite también, ¿no? Era los 50%, 54% de lípido, ¿no? Y otro que se destaca es la cantidad de ácido linoleico, ¿no? Tiene perdón, 48,6%. Asimismo, tiene una cantidad considerable de ácido linoleico, perdón. ¿Ok? 36,8%. Entonces, nosotros hemos visto la definición de aceite, los oleaginosas nativas tanto del país de Brasil como de Perú, y una comparación, ¿por qué son importantes en relación a la palma, girasol, soya, maní y la oliva? Los procesos de elaboración convencional para estas tres materias primas son, como ustedes observan, en esta figura. En el lado izquierdo, nosotros iniciamos con la castaña, ¿no? La que nosotros tenemos en Madre de Dios. Entonces está la fruta madura, hay un quiebre, ¿no? Sale el bagazo, estos secan, se tiene la castaña o la semilla, que también se denomina.
esa se retira la cáscara, ¿no? Bueno, la cáscara, y tenemos la almendra, que también algunos lo conocen. En algunos casos no son directamente aprovechados el aceite, sino que tienen un procesamiento de tostado para que vendan como, como una almendra tostada. Y esto ya pasa también a un prensado, ¿no? Si ustedes ven, muchos de los productos de Natura son a base de aceite o hay aceite, ¿no? De la castaña. Entonces, lo tradicional es un prensado, ¿no? Donde se tiene el aceite bruto y la parte desengordurada, que sería pues la parte refinada también que se denomina, que sería parte donde se concentran las proteínas, ¿no? Una vez que se tiene el aceite bruto, esto lo filtran y finalmente hay algunos residuos y se tiene el aceite. Esta es la forma tradicional de cómo se procesa la castaña para obtener el aceite. De color verde nosotros tenemos lo tradicional en la industria para, para el sachainchi, ¿no? Se tiene la fruta, se seca, ¿no? Se retira el bagazo, ¿no? Se tiene la semilla. Una vez que se tiene la semilla, al igual que cualquier semilla, se retira la cáscara y se tiene la almendra, ¿no? O la parte interna de la semilla. En algunos casos están siendo tostados para vender como sacha inchi, semillas tostadas, o otros productos a partir de estas semillas tostadas, ¿de acuerdo? Pero con respecto a la extracción de aceite, siguen utilizando el prensado, ¿no? Se tiene igual el aceite bruto, se hace un filtrado, se obtiene el aceite, ya, esa es la que ustedes ven en los mercados, supermercados, tiene el residuo por un lado, y esa es la forma convencional para el caso la extracción de aceite de Sachainchi. Nosotros al lado derecho observamos con relación a la fruta, ¿no? Les decía que era una fruta. Fruta madura, ¿no? Se retira la cáscara, se retira la pulpa, se tiene la pulpa, ¿de acuerdo? Y se hace una extracción con agua caliente, ojo, de la pulpa. En este caso no se aprovecha o todavía no hay en la industria o en la pequeña industria o en la industria artesanal, no hay una extracción de la semilla. Lo que se hace es con la pulpa, se hace una extracción con agua caliente y hay residuos de agua que se retira y finalmente se tiene el aceite en bruto, ¿no? Ni siquiera hay vamos a decir, un tratamiento del aceite. Y así lo están consumiendo con relación a esta fruta, ¿no? Y alguien se preguntará, ¿y la semilla? La semilla todavía no es aprovechada. Entonces, en la industria de los alimentos, ¿no? En el procesamiento del aceite, hay solventes, los más tradicionales, o lo que más se utiliza, vamos a decir, en las grandes industrias fuera del país, como en Estados Unidos, por ejemplo, es el hexano, ¿no? En el Brasil también la extracción de aceite de soya es a través del hexano, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de las industrias de extracción de aceite, ¿no? Dicen, bueno, hay un prensado, en el caso de la palma, sí, pero en las grandes industrias, para la mayor cantidad de aceite, como es la de soya, por ejemplo, girasol, entre otras, que no sea la de palma, se utiliza una gran cantidad de el N-hexano, ¿no? Nosotros sabemos que este es un solvente no renovable, ¿no? Es un derivado del petróleo y tiene unas restricciones con relación al residuo que puede quedar en el aceite. Frente a esto, nacen aquellos solventes alternativos que no son de ahora, ¿no? Son desde los años 80 que han ido probando, como es el etanol. Y también ya a un buen tiempo se trabaja los fluidos comprimidos, principalmente el CO2 supercrítico. Dentro de estos fluidos comprimidos también están los líquidos presurizados, ¿no? Que también más adelante lo vamos a explicar, ¿de acuerdo? Entonces, se utilizan ya nuevas tecnologías, como por ejemplo el fluido supercrítico, se utiliza mucho en Tailandia para la extracción del aceite de ajonjolí.
Entonces se obtienen estos aceites comestibles. Ya sabemos que también el prensado es una de las formas de procesamiento o se utiliza para la obtención de aceite, como en el caso de la palma, ¿no? Entre otros, vamos a decir, semillas, como el sachainchi, como la castaña, ¿de acuerdo? Entonces, según la FDA, hay una clasificación de solventes, ¿no? Ustedes ven aquí hay una tabla 4. Esta es una información del 2003. No se ha modificado, los libros siguen mencionando, y mismo cuando uno entra a esta fuente, va a observar esta clasificación. Entonces, los solventes están clasificados en clase 1, clase 2, clase 3, y hay solventes orgánicos, ¿no? Si nosotros identificamos los solventes como el hexano, están en la clase 2, ¿no? Al igual que el metanol, ¿no? Son solventes orgánicos. Ya en la clase 3 está el etanol, aquellos solventes alternativos, y también el 2-propanol. Entonces, ¿qué pasa con esta clase 3 y clase 2? La clase 3, ¿no? ¿Qué dice la FDA? Pequeños porcentajes residuales en el producto pueden ser aceptados. Pero ya cuando se utiliza solventes orgánicos que están en la clase 2, hay una mayor restricción, ¿no? Deben de tener porcentajes residuales entre 500 microgramos por gramo a 3.880 microgramos por gramo de aceite. Entonces, esa es la preocupación no solo de la industria, sino de los investigadores por estudiar solventes alternativos, ¿no? Y dentro de estos solventes alternativos, nosotros tenemos el alcohol isopropílico, ¿de acuerdo? Eh, Este es bueno, aquí está su estructura química, es muy fácil de recordar, es el alcohol isopropílico, y por el lado derecho tenemos el alcohol etílico, ¿no? Entonces son dos solventes alternativos que pueden ser utilizados como fluidos comprimidos, ¿no? Obviamente a estos solventes le acompaña algunas tecnologías como generar líquidos presurizados o mismo utilizar estos solventes como cosolventes en una extracción con fluido con CO2 supercrítico. Entonces, estos tienen mayor seguridad y menor probabilidad de regulación, o sea, de normativas, ¿no? Comparado al hexano, por ejemplo. Estos solventes son altamente disponibles, son biorenovables, son de baja toxicidad y son menos inflamables que el hexano. Entonces, hay una necesidad de investigar, de hacer mucho más trabajos, inclusive algunos ya en la industria del Brasil están intentando, ¿no? Vamos a decir, utilizar en el lugar de hexano estos solventes alternativos. Por otro lado, dentro de los solventes alternativos están los fluidos supercríticos. Entonces, cuando uno escucha el término fluido supercrítico, o el empresario escucha este término fluido supercrítico, siempre menciona, ¿no? Debe ser súper caro, ¿no? Entonces, ¿qué es un fluido supercrítico? Nosotros aquí en la figura tenemos el estado supercrítico para un componente puro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Él no es más un líquido, no es más un sólido y no es más un gas. Es un supercrítico. ¿Qué quiere decir? Que está por encima del punto crítico. Si ustedes observan aquí en la imagen, nosotros tenemos un puntito que nos indica el punto crítico. Condiciones de presión y temperatura por encima de este punto crítico nos lleva a tener un estado supercrítico. Entonces, vamos explicando, él no es más, le decíamos, un sólido, un líquido y un gas, pero sí tiene propiedades entre un líquido y un gas, ¿de acuerdo? Tiene densidad igual a la de un líquido, tiene una viscosidad igual a la de un gas y tiene difusibilidad intermedia entre como si hubiera una mezcla de un líquido y un gas, la difusibilidad es entre los dos, de un líquido y un gas, ¿no? Y eso favorece a que esto sea
un solvente que ayuda a extraer, hasta parece mentira, ¿no? Porque el aceite, por lo general, uno tiene el aceite bruto, después pasa por el refinado, ¿de acuerdo? Entonces, con un fluido supercrítico como el CO2, uno tiene ya un aceite refinado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué condiciones tiene que tener por el caso del CO2 supercrítico para que sea un CO2 supercrítico, ¿no? Y algunos se preguntan, pero ¿cómo uno puede extraer con CO2 si ese es un gas? Ya les voy a explicar cómo. ¿De acuerdo? Entonces, pero antes de eso, este CO2 que está en un tanque, que así nosotros lo conocemos o lo vemos en el mercado o en algún lugar, para que sea supercrítico tiene que pasar, ¿no? Les decía la presión crítica y la temperatura crítica. Entonces, con 7.4 megapascales y 31.3 por encima de estas condiciones, ya nosotros tenemos un CO2 supercrítico. ¿De acuerdo? Dentro de la extracción con fluidos comprimidos, no solo está la extracción con CO2 supercrítico, está la extracción con líquido presurizado. ¿Qué es un líquido presurizado? Entonces, en algunos casos, quizás algunos ya han escuchado, es una extracción acelerada con solvente. Nace de una patente, ¿no? Que actualmente el Thermo Fisher vende a través de un equipo, que más adelante también les voy a mostrar, y pues es el uso del solvente eh, de una forma que la presión existe, pero que del líquido puede estar por encima de su temperatura de ebullición y sigue siendo líquido. ¿De acuerdo? Entonces son solventes líquidos que pueden ser utilizados, tantos orgánicos como acuosos, donde se utiliza temperaturas elevadas y presiones moderadas. Entonces, al usar esto, ¿qué sucede? Hay un aumento de la temperatura, ¿no? Entonces esa temperatura aumenta, eso acelera la extracción y las presiones moderadas y elevadas en algunos casos mantienen el solvente en su estado líquido. Por ejemplo, si el etanol, ¿no? O un solvente cualquiera, ¿de acuerdo? Para no solo decir que solo existe líquido presurizado porque se utiliza etanol. Inclusive puede ser agua. Si yo tengo agua, por ejemplo, la temperatura de ebullición al nivel del mar es 100 grados, ¿cierto? Y si yo coloco 120 o por encima de 100, yo voy a tener vapor ya, ¿no? Pero si yo tengo bajo presión moderada o elevada, yo puedo llegar hasta 150 grados, 200 grados, y yo siempre voy a tener agua líquida, ¿no? Esas son las condiciones que favorecen una mejor extracción, ¿de acuerdo? Entonces eso puede suceder con agua, con etanol o con otro solvente que uno puede utilizar. Entonces, esas condiciones hacen que garanticen una extracción segura y lo ideal y lo bonito de esta tecnología es la extracción rápida, ¿no? Y un consumo de solvente reducido. ¿Por qué nosotros hacemos énfasis en esta extracción rápida y consumo de solventes? Porque las extracciones convencionales, ¿no? Utilizan una gran cantidad de solvente y por lo general las extracciones no son tan rápidas, ¿no? Llevan un poco más de tiempo. Este es el extractor con líquido presurizado, o embatelado, o en batch también. Nosotros tenemos, y eso es lo que vende Thermo Fisher, ¿no? Obviamente nace esta tecnología a partir de un estudio de 1995 y ya después que eso es patentado y seguramente vendido a Thermo Fisher, es ellos los que están utilizando. Pero no es una tecnología de otro mundo, ¿no? Simplemente lo que se hace es utilizar una bomba para transportar el solvente, y ahí al transportar uno genera presión, tener una condición donde elevas la temperatura y ya tienes líquido presurizado. Obviamente que está con un panel ya de control, tiene alguna parte más
involucrada de la parte electrónica, ¿no? No solo está eso, está el semicontinuo. Si ustedes observan, no sé si todos pueden ver, aquí hay como unas pequeñas celdas de extracción, ¿no? Y ahí va de varios tamaños, ¿no? Y aquí ya uno puede hacer una semicontinua. ¿Por qué? Porque ya puede hacer una extracción de 2, 3, 4, porque así lo permite, ¿no? Dentro de esta extracción con líquido presurizado, les decía, hay sistemas, estas la que les mostré son sistemas a nivel de laboratorio, y hay sistemas de extracción no solo a nivel de laboratorio, como ya se ha demostrado las dos anteriores y se está presentando ahora, sino también una que en el laboratorio donde yo he colaborado, donde he hecho este trabajo, ya se ha construido, ¿no? Un extractor con líquido presurizado, eh, inicialmente para probar otras extracciones. No solo sirve para extracción de aceite, ¿no? Yo lo estoy presentando ahorita como aceite, algunos van a pensar, pero solo será para aceite, no. El último trabajo realizado fue el año pasado, ¿no? Donde han hecho la extracción de hoja, a partir de hoja de maracuyá, ¿no? Y a eso le denominamos tintura, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, uno puede utilizar esta extracción de líquido presurizado con etanol, con agua, una mezcla de etanol, isopropanol para el caso de aceites, ¿no? Pero ya a nivel piloto, vamos a decir, ¿no? Este tiene 5 litros, la parte B, donde nosotros utilizamos, luego vamos a explicar al detalle si es posible. Esta es la extracción de 5 litros, ¿no? O de un volumen de 5 litros. Está el solvente aquí que se va a utilizar. Está la bomba, ¿no? Quien va a transportar este solvente y va a generar la presión. Aquí hay unos controladores, tanto de temperatura, aquí una pequeña y otra de presión. ¿Y y cómo se va manejando la temperatura? Bueno, la bomba utiliza y va transportando el solvente y va generando la presión. En el caso de la temperatura, aquí hay un generador de agua, vamos a decir, por estas tuberías, como si entra una chaqueta de esta, calienta el espacio, ¿no? Y se controla la temperatura y aquí regresa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es, y aquí en esta parte que no se ve muy bien, está todo el sistema para que finalmente aquí se llega al extracto se obtenga el extracto, ¿de acuerdo? Entonces, es generar líquido a una presión de tal forma que esa presión deje las condiciones de que no puede, vamos a decir, por encima de la temperatura de ebullición, sigue siendo líquido, ¿no? Está la extracción con fluido supercrítico. El más utilizado es el CO2 supercrítico. Hay a nivel de laboratorio, a nivel de industrial. A nivel de laboratorio ya se han estudiado muchas materias vegetales, diversas revisiones. Si uno entra a todas estas revisiones académicas, uno va a encontrar las diversas investigaciones que han sido realizadas con relación a nivel de laboratorio. A nivel industrial se utiliza para el descafeinado de los granos de café, de las hojas del té, en la extracción del lúpulo y en la extracción de compuestos de hierbas y especerías, ¿no? Y no solo en eso, les decía, en Tailandia se utiliza en la extracción de aceite, ¿no? Más adelante yo les voy a mostrar una imagen. Entonces, ¿por qué es muy utilizado el CO2? El CO2 posee características de un solvente ideal, ¿no? Así le denominan. Tiene baja toxicidad, no es inflamable, no es explosivo. Hay disponibilidad con pureza elevada y a bajo costo, altamente selectivo para solutos tales como lípidos. Entonces, esto les decía, cuando haces una extracción con CO2 supercrítico, no necesitas hacer un refinado del aceite. Tú ya tienes un aceite refinado. Entonces, cuando habla de altamente selectivo, por ejemplo, de los lípidos, nos quiere decir que solo solubiliza y puede ser extraído a partir de
utilizando CO2 supercrítico, lípidos, ¿no? Y uno ve que es tan transparente, translúcido, así como ve el aceite en las tiendas, en los supermercados, en las botellas, en las diversas presentaciones. Y es fácil de separar. Uno se pregunta, ¿no? Claro, el CO2 supercrítico está en condición supercrítica. Una vez que tú al CO2 supercrítico lo dejas al ambiente, ¿qué pasa? Si él ya no tiene presión por encima de 7,4 megapascales, por encima de 31,3 grados, él va a ser un gas. Si él vuelve a ser un gas, ¿qué va a hacer? Libera fácilmente el soluto, o sea, el aceite extraído, y él va a buscar un espacio por donde salir. Entonces hay condiciones muy interesantes que nos brinda el CO2. La imagen que ustedes ven al lado izquierdo es una presentación del equipo que yo he utilizado y que se sigue utilizando en este laboratorio en Brasil. Y esto ya es de la industria, ¿no? O sea, ¿cómo son las células de extracción, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un personal que está colocando la célula de extracción. Ya no es pues de 5 kilos, ¿no? Ya son varios kilos, ¿de acuerdo? Dependiendo de la necesidad bueno, del diseño de la planta, ¿no? Hemos hablado un poquito, ¿no? De las tecnologías, de las ventajas que pueden tener. Aquí está, como toda materia prima, tiene pretratamientos, ¿no? Las muestras siempre van a tener pretratamientos. Están las tres materias primas de las que hemos comentado al inicio. Estas van a tener pretratamiento. Para una extracción, no solo para el aceite, siempre hay un pretratamiento. Quizás hay otros adicionales, vamos a ir a etapas adicionales a pretratamiento, pero por lo general lo que se hace es se seca, se tritura y se acondiciona para luego ser extraídos, ¿no? En este caso, para el uso de estas dos tecnologías, como es el líquido presurizado, así como la CO2 supercrítico, o extracción con fluido supercrítico, las muestras generalmente tienen que ser secas. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el agua con el aceite no se va a juntar nunca, ¿no? Entonces, si hay una cantidad de agua considerable, va a afectar, ¿no? En el momento de la extracción. ¿Por qué algunos se preguntan, ¿no? ¿Por qué uno tiene que triturar, moler la muestra? Porque cuando nosotros trituramos y molemos la muestra, lo que estamos haciendo es tener una mayor área de exposición hacia el solvente. En otras palabras, una mayor área de contacto entre la muestra, ¿no? Que se va a extraer con el solvente. Y si hay más área de contacto, hay una mejor solubilidad, ¿no? En este caso de los solutos, que es el aceite, por el solvente que se está empleando. Aquí está la extracción con líquido presurizado, les decía que les iba a explicar un poco más detallado. Entonces funciona, hay un frasco del solvente, está la bomba es que transporta, ¿a dónde transporta? Transporta a la célula de extracción. ¿Ven aquí? Entonces aquí hay un horno que genera una temperatura adecuada, la bomba genera la presión. Una vez que aquí tenemos algunos, esto sería donde se coloca la materia prima. En el caso de la investigación con estas materias primas, los trabajos fueron al nivel de laboratorio, se colocaron 10 gramos de la muestra y toda esta parte marrón que ustedes ven aquí en el lado izquierdo es la materia prima, ¿no? Hay un filtro de papel. Otra de las ventajas de esta tecnología, ya habíamos dicho que es el uso reducido del solvente y el tiempo de extracción también menor, ¿no? Y va a depender de la materia prima, ¿de acuerdo? En la investigación que yo realicé, nosotros apenas utilizamos un filtro de papel. Algunos, cuando ustedes van a ver algunas investigaciones con relación al uso de la extracción con líquido presurizado, utilizan otros complementos, como por ejemplo
arena, como si ayudara a filtrar, ¿no? En este caso, para las materias primas que yo utilicé, apenas utilizamos un filtro de papel, ¿de acuerdo? Entonces, esto se coloca, si no me equivoco, aquí, ¿no? En esta parte, la célula de extracción. Una vez que se coloca, el solvente ingresa, genera la presión adecuada, se pone la temperatura, se espera el tiempo, se hace, esto trabaja en batch, les decía, se hace la extracción y viene aquí al frasco recolector. En este frasco recolector de donde se obtiene, pero esto funciona con un nitrógeno, ¿no? Entonces el nitrógeno, ¿qué hace? Él hace la purga, es como limpiar el, el solvente y el aceite, o el solvente disuelto con el aceite en esta parte, ¿no? Entonces, esto trabaja por varios ciclos. Si tú quieres, haces un tiempo, extraes, vuelves a colocar nuevo solvente, extraes y puedes extraer hasta dejarlo completamente 0% de aceite. ¿De acuerdo? Y aquí pues hay una fórmula, ¿no? Cómo se calcula el rendimiento de la extracción de aceite, que no es nada más que masa de aceite sobre masa de la materia prima triturada, todo en base seca, ¿no? Por 100, ¿de acuerdo? Aquí está la extracción con fluido supercrítico. Esta es un poco la estructura de lo que se trabajó a nivel de laboratorio. Aquí hay un tanque. Alguien se preguntaba, ¿no? El CO2, pero es un gas. Sí, es un gas. Se tiene el tanque. Pero cualquier gas a temperaturas de -2 grados, este es eh, por donde pase y va a llegar a -2 grados. Entonces, ¿qué pasa el CO2 a -2 grados? Ya no es gas, es líquido. ¿Por qué necesitamos que sea líquido? Porque una bomba va, vamos a decir, va a funcionar solo con líquidos, ¿no? Con gas va a cavitar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en estado líquido esta bomba va a pasar aquí en el punto 7, el punto 8 y aquí se calienta, ¿no? Va a tener un precalentamiento y ingresa aquí. En esta partecita es donde también se genera la presión y la temperatura por a través de este calentador y la chaqueta que tiene aquí, ¿no? Que genera a través de forma eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces llega la temperatura y la presión y ya es un CO2 supercrítico. Aquí en el número 10 es un BPR que se le denomina, que no es nada más que un aparato que segura la presión, o sea que mantiene la presión a la que se quiere trabajar. Una vez que pasa por esto, aquí está el frasco donde se recepciona el aceite y como les decía, cuando ya pierde la presión y la temperatura el CO2, va a volver a ¿qué? A ser un gas. Entonces abandona el aceite y el CO2 se va por aquí. Ya hay industrias o a pequeña escala también, tipo piloto de laboratorio, donde aprovechan el CO2. ¿Qué hacen? Comprimen, filtran y nuevamente va al tanque de CO2. ¿De acuerdo? Entonces o sea, aquí el solvente puede ser aprovechado nuevamente. Entonces, tal vez ustedes en algún momento van a ver otras investigaciones con esta partecita que está aquí, otra bomba y otra botellita aquí que trabajan con cosolvente. ¿Qué quiere decir? Ya no es CO2, puede ser etanol ayudando a la extracción, o puede ser agua también, en algunos casos, si es otro tipo de extracciones. Igual, los punteados es el sistema principal. Esa célula de extracción es esta, ¿no? En el caso de nuestra investigación, nosotros colocamos apenas 10 gramos para poder comparar, ¿no? Tanto la extracción con fluido supercrítico como la extracción con líquido presurizado. Entonces, como el extractor era muy grande, para 10 gramos, nosotros hemos colocado esferas de vidrio. Esferas de vidrio químicamente no reaccionan ni con el solvente ni con la muestra. Y el mismo sistema tiene un filtro de acero inoxidable en la parte inferior, ¿no? Como se muestra aquí en la parte inferior, y las esferas de vidrio para completar el espacio. Entonces, solo esta parte amarilla fue donde se colocó la muestra, ¿no?
Entonces, estas ya tienen otras características, ¿no? Por ejemplo, hay un caudal de 15 gramos por minuto de CO2. En el caso del pequí, hemos utilizado un tiempo de 90 minutos. Para el caso de la castaña y sachainchi, hemos utilizado 250 minutos de tiempo de extracción. Y el rendimiento se calcula similar, ¿no? El rendimiento de la extracción del aceite es la masa, ¿no? En el numerador, la masa del aceite sobre la masa de la materia prima triturada por 100. Eh, una vez que ya se realiza la extracción, ¿de acuerdo? Se tiene la materia prima, se condicionan los parámetros. Profesor, no hemos visto los parámetros de líquido presurizado. No, de líquido presurizado están aquí los parámetros estudiados, ¿de acuerdo? En esta tabla nosotros mostramos que han estudiado. Por ejemplo, el ST en minutos es el tiempo de contacto entre la muestra y en este caso, el líquido presurizado, el solvente presurizado. ¿De acuerdo? Hay 3, 9, o sea, ¿cuánto tiempo se ha utilizado? De 2 minutos a 10 minutos. Y aún no se da cuenta que la extracción es súper rápida, ¿no? Luego, ¿qué se ha estudiado? Se ha estudiado la relación solvente-materia prima, SF, solvente y fit de materia prima, ¿no? De alimento. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que se han estudiado? Están aquí todas las variables. ¿De acuerdo? No son muy altas, ¿no? Por lo general dicen que la relación tiene que ser 7, tiene que ser 8, tiene que ser 10, tiene que ser 15. Aquí estamos por debajo de 5,8. Entonces, en un primer estudio se ha evaluado estas dos variables. ¿Para qué? Para poder saber cuánto de aceite. Esto de aquí son los resultados en aceite. Si ustedes se recuerdan, en la presentación de la comparación con otros aceites, nosotros teníamos, ¿no? Que se podía extraer 53%. ¿Se acuerdan? Pero con esto, solo estudiando estas dos variables, nosotros hemos podido obtener 54,6% de aceite. Obviamente que esta tabla o el diseño experimental que sigue esta tabla es un diseño completo central rotacional que se le denomina, ¿no? Que es el DCCR. Le ponemos 1 porque hemos hecho 2 para ver otras variables. Entonces, lo que presentamos en la segunda columna simplemente es el modelo, cómo el modelo predice el comportamiento de lo que es la parte experimental. Y aquí está su ADD en porcentaje, y vemos que hemos recuperado nosotros 81,92%, ¿no? Para el caso de la castaña, ¿no? 81,92%. Bajo estas condiciones. No solo se ha visto eso, sino también se ha cuantificado algunos compuestos, ¿no? Como los compuestos fenólicos totales, ¿no? Expresados en el equivalente de ácido gálico por kilogramo de aceite, ¿no? Cómo están sus ácidos grasos libres, ¿no? El proceso, las condiciones, las variables no afectan los ácidos grasos, ¿de acuerdo? Entonces aquí un poco te explica de lo que se ha visto en la tabla, ¿no? Nos dice que quien más ha influenciado es el tiempo de contacto entre la muestra. Pero la relación solvente, materia prima, no hay diferencia significativa, ¿no? No ha influenciado significativamente en la extracción del aceite. Y nosotros en este lado derecho, en la curva de contorno, nosotros podemos ver, ¿no? A medida que el tiempo aumenta, ¿no? Cuando es 9 minutos, y la relación de SF es 5,6, nosotros tenemos una mayor extracción de aceite en esta parte roja, ¿no? Muy próximo a 50, por encima de 53, entre 54, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros teniendo este primer estudio, hemos hecho otro diseño central, diseño compuesto central rotacional para ver qué otras variables pueden estudiarse, ¿no? Si nosotros sabemos que el tiempo influye, entonces seguimos considerando.
Como en toda extracción, la temperatura va a influenciar también. Entonces, ¿qué hemos trabajado? Tiempo y temperatura. Y hemos visto que trabajando tiempo y temperatura, y las temperaturas que hemos utilizado es de 64, perdón, de 60 a 90 grados, ¿no? Pero ¿para qué solvente? Para el solvente, alcohol isopropílico. Aquí, ¿no? Alcohol isopropílico. ¿De acuerdo? Entonces, con estas temperaturas, si uno busca la temperatura de ebullición del alcohol isopropílico, va a decir, profesor, pero 90 ya está por encima de la temperatura de ebullición. Claro, justamente la tecnología ayuda a eso. Cuando tú tienes presión trabajando, que en este caso es 10 megapascal, ayuda a que por encima de la temperatura de ebullición, tú sigues teniendo alcohol isopropílico en líquido. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Ya con otros parámetros, nosotros hemos podido obtener 60 de lo que inicialmente era 50 y tantos, ahora ya son 60, ¿no? Y con eso hemos aumentado de un 81% de recuperación de aceite a un 90,58 de recuperación de aceite. No nos olvidemos que este es de castaña, de la semilla de castaña, ¿no? Entonces, al igual que esto, hemos hecho también compuestos fenólicos dentro del aceite. ¿Qué cantidad? ¿Se ha aumentado? Sí. Comparado al anterior, con las variables estudiadas, sí. ¿Qué ha pasado con los ácidos grasos libres? No ha variado, ¿no? Y están dentro del rango, ¿no? Para aceites comestibles. Ya nosotros más interesados en tener otros compuestos minoritarios, se ha determinado los beta-citosteroles, ¿no? Expresados en 100 gramos y también por 100 gramos de castaña, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado vamos a decir, a tener parámetros óptimos todavía, ¿no? Nosotros estamos muy próximos a tener parámetros óptimos. Pero sí sabemos que el tiempo de contacto y la temperatura, tiempo de contacto entre la muestra y el solvente, así como la temperatura, influyen, ¿no? Significativamente en la extracción del aceite. Entonces, esta figura al lado derecho lo que nos muestra es cómo la temperatura, ¿no? Que está aquí, y el tiempo ayudan a tener una mayor extracción, que sería aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Si nosotros queremos optimizar, podríamos trabajar otros parámetros muy cercanos y quizás ya vamos a tener los parámetros óptimos de extracción bajo esas condiciones del equipo, ¿no? O de las condiciones de líquido presurizado utilizando alcohol isopropílico. En el caso de la castaña, así igual tanto en la extracción con alcohol isopropílico y etanol presurizado y también con hexano, se ha hecho una comparación en términos de ácidos grasos, ¿no? Presentes en este aceite. Nosotros tenemos aquí los símbolos, ¿no? Para poder identificar, no solo tenemos los ácidos grasos, sino también tenemos los ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, la relación de los ácidos grasos eh, insaturados con relación a los saturados, y hay una comparación, ¿no? La extracción con socklets, ¿no? Que sería con éter de petróleo, y los IPA son extracción con alcohol isopropílico y los ETOH con etanol, ¿no? Entonces, ¿por qué hay solo uno aquí? Porque hemos trabajado apenas uno con etanol, ¿no? Porque no ha sido conveniente utilizar etanol. Hemos tenido mejores rendimientos con isopropílico, ¿no? Y el isopropílico sí le hemos hecho a los 11 experimentos para ver cómo esto varía, ¿no? Principalmente en estos dos, tanto en el N9 y el N6, que sería omega 6 y omega 9, ¿no? Así igual como la castaña, también se trabajó para el pequí, pero ya como ya teníamos condiciones optimizadas para las castañas, vamos a decir en términos de mayor rendimiento, no vamos a decir que son condiciones optimizadas, que ya no hay más que investigar, que no hay más
que hacer trabajos, ya utilizamos, ¿no? Tiempo de contacto entre el solvente y la materia prima y la temperatura. Las mismas, sí. En el caso del PEQI y también con alcohol isopropílico, porque es el que dio mejor resultado. Entonces nosotros hemos podido obtener con 9 minutos y con una temperatura de 85 grados, un rendimiento de 39,66, que sería la recuperación del 92,99% de aceite de esa materia prima. A eso también se le determinar los compuestos fenólicos totales, ¿no? En ese aceite. Los ácidos grasos también no varían, que quiere decir que el proceso no afecta o no genera más ácidos grasos libres, apenas son los ácidos libres presentes en o generados en los pretratamientos o propiamente ya que vienen de algún efecto de algún pretratamiento como puede ser secado, triturado. También se han determinado los biocitosteroles, ¿no? Aquí. Y de la misma forma se han analizado estadísticamente, ¿no? ¿Cuáles son? Ya, bien. Para el caso del PEQI, ya la temperatura tiene una mayor influencia comparado al tiempo de contacto. ¿Ambos influyen? Sí. Entonces, para 9 minutos de contacto y 86 grados de temperatura es donde se ha obtenido el mayor rendimiento de aceite, que sería 92,99% de recuperación de aceite de esa materia prima. En el caso de los compuestos fenólicos, todos influyen, ¿no? Eso nos indica aquí el diagrama de Pareto. Nos dice que la temperatura, al igual que el tiempo de contacto entre la materia prima y el solvente, así como la relación de los dos, influyen en la extracción de esos compuestos, ¿no? Igual, ¿no? A mayor tiempo de contacto y a mayor temperatura es donde se ha obtenido el mayor contenido fenólico. De la misma forma, para el PEQI, se ha hecho el perfil de los ácidos grasos, ¿no? Y se ha visto aquí los compuestos, una extracción con Socklets, ¿no? Y los ensayos, los 11 ensayos de extracción con líquido presurizado, en este caso alcohol isopropílico, para ver cómo varía, ¿no? En este caso, estos dos también, el omega 6 y el omega 9, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos comparar, ¿no? Que el proceso no influye, ¿no? En la concentración de estos ácidos grasos como el omega 3, perdón, omega 6 y 9 en la muestra de PEQI, ¿de acuerdo? También aquí hay algo interesante, ¿no? Nosotros sabemos que los triacilgliceroles son están compuestos por un glicerol y 3 ácidos grasos, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros vamos a ir a cuantificar triacilgliceroles en un aceite, es muy difícil, y algunos van a decir, profesor, pero yo vi o yo observé un artículo donde determinan triacilglicerol por HPLC, por cromatografía gaseosa. No es tan fácil en el sentido de que no hay parámetros o estándares, vamos a decir padrones o estándares, para poder comparar y decir, bueno, este es un triacilglicerol denominado tal, ¿no? Entonces nosotros, a través también de un algoritmo que han generado en la Universidad de San Carlos, que sería en el estado de Sao Paulo, Brasil, se puede predecir los triacilgliceroles. Y aquí es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Hemos predecido a través de MATLAB, de todo un paquete. Por detrás de este MATLAB hay todo un algoritmo que nos ayuda a predecir los triacilgliceroles, ¿ya? Entonces aquí nosotros vemos un grupo de triacilgliceroles que serían C es el número de carbonos y 50 ya sería 50 carbonos, ¿no? 1 indica
El número de duplas ligaciones, en el caso del 50 tienen una ligación, ¿no? O un enlace, ¿no? Hablando en español, y ahí, así sucesivamente, ¿no? C es número de carbonos, el Y es las dupla enlaces, cuántos duplas enlaces tiene o cuántos dobles enlaces tienen. Y aquí nosotros tenemos, este es el grupo probable de la composición de triacilgliceroles de este aceite, ¿no? Está POP, está palmítico, leico, palmítico, palmítico, linoleico, palmítico y así sucesivamente. Y nosotros tenemos la masa molar que también se obtiene a partir de este programa, ¿no? De MATLAB. Y nosotros tenemos en masa molar el porcentaje y en cuál es el porcentaje en masa dentro de la composición de ese aceite. Los que destacan son estos dos que están en color negro resaltado, son los triacilgliceroles en mayor concentración presentes en el aceite de almendra de Pekín. ¿De acuerdo? Eh, Así como en las otras materias primas anteriores, también se ha realizado un trabajo en Sacha Inchi, ¿no? Utilizando alcohol isopropílico. Como nosotros sabemos que son dos las variables que van a influenciar en la extracción, como el caso de ST, que es el tiempo de contacto del solvente y la temperatura, y hemos obtenido que utilizando 9 minutos de tiempo de contacto y 86 grados, nosotros vamos a obtener 46,38% de masa de aceite, ¿no? ¿Y cuánto de recuperado? 86,55. ¿De acuerdo? Entonces eso se ha podido recuperar bajo esas condiciones. También se ha hecho los compuestos fenólicos totales en este aceite. Los ácidos grasos presentes han sido también, no han variado. La cantidad de fitoesterol comparado con los otros tiene menos, pero sí hay una cantidad considerable, porque estos son compuestos minoritarios, ¿no? Ya tener 31, en este caso 56,92 gramos por cada 100 gramos de aceite es una cantidad considerable en comparación a otros aceites. Igual se ha hecho un análisis estadístico para ver qué influye más. La temperatura es la que influye más, y eso no quiere decir que es la única, también el tiempo de contacto del solvente con la materia prima. Entonces, nosotros hemos podido determinar que a 9 minutos y a 86 grados es donde obtenemos un mayor porcentaje de aceite, una mayor recuperación de aceite a partir de esta materia prima. Como había efecto en la extracción, bueno, en los compuestos fenólicos, también aquí hay algunas presentaciones, ¿no? Donde la relación de tiempo de contacto y temperatura también influye en el contenido de fenólicos totales. No solo eso, sino también el tiempo y la temperatura, ¿no? Para el caso del beta-citosterol, solo la temperatura ha influenciado significativamente en el contenido de beta-citosterol en el aceite. Entonces, al igual que las otras materias primas, también se ha determinado por cromatografía gaseosa el perfil, ¿no?, de los ácidos grasos, que sería, en este caso, para el Sacha Inchi, comparando la extracción con Soclets y la extracción con líquido presurizado, en este caso, alcohol isopropílico. Estos son los ácidos grasos presentes, y ya habíamos dicho la relación, ¿no? Del SFA, la MUFA, el PUFA, que serían los saturados, monosaturados, poliinsaturados, y la relación de insaturados con saturados, ¿no? Y aquí nosotros podemos destacar el omega 3 y el omega 6, ¿no? Son una cantidad considerable también comparado a otras materias, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ese perfil, nosotros le decíamos, utilizando un software de MATLAB, con todo un algoritmo por detrás, hemos podido predecir, y por eso dice el título, probable composición de triacilgliceroles en la almendra de Sacha Inchi, ¿no? Tenemos esta cantidad, y como es de esperar,
así como hay una mayor cantidad de omega 3, entonces en estos tres, perdón, estas dos triacilgliceroles es donde se concentran esos omegas 3. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte con extracción con líquido presurizado. Yo no sé si todavía tenemos tiempo, parece que el tema, eh, ¿qué me dice Rubén? ¿Sí? ¿Puedo Aló, seguir? amigo. ¿Qué tiempo tienes? Sí, normal, puedes conseguir hasta 8:30 tienes. Lo Ya, haces. vamos a seguir Está entonces. Voy a avanzar un poquito ya. Ok. interesante, creo. Todos están atentos. Entonces, esa primera investigación, ¿no? Realizada con líquido presurizado, y ya esto es con fluido supercrítico. Entonces, para el caso del fluido supercrítico, igual, lo que nosotros necesitamos es tener mayor rendimiento, ¿no? Lo que nos importa es tener más aceite, extraer más aceite. Aquí ya trabajan temperatura, presión, tiempo, caudal, la relación solvente, el alimento, y cuántos gramos utilizas, eh, cuánto has obtenido en base seca y cuánto has recuperado, ¿no? Aquí también influye un poco la densidad y la porosidad que se trabaja. Entonces, se ha trabajado para la castaña de Brasil, para hacer una primera comparación, el C1, el C2, el C3, que son cinéticas de extracción, pero ¿qué se han considerado? 60 grados para los tres, ¿de acuerdo? Presión de 30 megapascales. ¿Y dónde ha sido la variación? En este punto, donde está marcado de verde. 120 minutos y el flujo es de 7 gramos por minuto. ¿Qué sucede? Estas son investigaciones anteriores que han sido realizadas con la castaña del Brasil. Dicen, bajo estas condiciones, que se obtiene el mayor porcentaje de aceite a partir de esta materia prima. Y nosotros queríamos ver si realmente era o no, o podíamos aportar algo más. Entonces, cuando hemos trabajado eso, hemos obtenido apenas 40%. Hemos recuperado el 60%. Ya modificando el tiempo, el flujo sería de CO2 gramos por minuto, de 10 gramos por minuto, y la relación SF hemos podido obtener 58. O sea, hemos podido recuperar 88%. Entonces, la investigación, uno dice, no, sí, esta es la mejor y todo, ¿no? Pero nosotros tenemos que comprobar y tenemos que demostrar bajo otras condiciones que podemos tener mejores resultados. Ya cuando aumentamos a 15 gramos por minuto de CO2, hemos podido obtener 62,58 y recuperar un 93,84%. Entonces, cuando nosotros recuperamos y nosotros hacemos la cinética de extracción, que quiere decir que juntamos cada cierto tiempo una cantidad de aceite para ver cómo se comporta finalmente. Si nosotros recordamos estas ya mencionadas C1, C2, C3, podemos decir que la condición C1 aquí termina, ¿no? A medida que yo cambio para C2, que son otros parámetros, que sería 10 gramos de CO2 por minuto, es la línea punteada roja, ¿no? Ya cuando voy a la línea punteada azul, cuando es 15 gramos por minuto de CO2, yo he reducido el tiempo. Y lo que yo quiero y la industria quiere es reducir el tiempo, ¿no? Si aquí el tiempo era ciento y tantos, yo a las mismas condiciones, yo puedo llegar a 60 minutos y tener tal vez 4 gramos, ¿no? En este caso nos da 4 porque la materia prima que colocamos fue 10, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que ahí queda, ¿no? Yo puedo trabajar tal vez hasta aquí y tener este rendimiento, ¿no? Casi del 50, la mitad de la materia prima, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esas condiciones iniciales de mejores parámetros, nosotros ya hemos trabajado presiones de 225 megapascales, 35 megapascales y temperaturas de 40 a 80, ¿no? Para ambos. Con eso, nosotros hemos podido obtener más del 100%. Alguien va a decir, pero ¿cómo va a obtener más del 100%? Es que la comparación de recuperación de aceite está en función de cuánto recupera el éter de petróleo, ¿no? El aceite, utilizando el equipo Socrates.
Entonces nosotros hemos podido recuperar más de lo que recupera el éter de petróleo a partir de una extracción con Sócrates. ¿Y cuál ha sido la mayor? Esta, ¿no? O sea, 67.51% de aceite hemos podido obtener. ¿Y qué nos decía la extracción líquido presurado? Que no podíamos, ¿no? Entonces, hay tecnologías para las cuales unas pueden tener mejores resultados y otras no tan buenas. ¿De acuerdo? Yo no voy a repetir aquí la parte de compuestos fenólicos y todo lo que se ha realizado, ¿no? Lo que nos importa por ahora es la extracción, ¿de acuerdo? Y otros, se puede cuantificar otros compuestos minoritarios también. Entonces, cuando los que estaban al frente de la sustentación decían, pero era imposible. Y cuando tú haces una extracción con CO2 supercrítico, tú obtienes un aceite translúcido, transparente. Bueno, el aceite tendrá el color amarillo, pero es translúcido, ¿de acuerdo? Entonces no se necesita pasar por un refinado. Y acá un poquito explicando, ¿no? ¿Qué ha sucedido? A medida que baja la densidad del CO2, baja también la solubilidad, recuperas menos aceites. A medida que aumenta la temperatura, por ejemplo, para 35 megapascales, hay un aumento de la recuperación, o sea, hay una mayor solubilidad del aceite. ¿Por quién? Por el CO2 supercrítico. Entonces, ya teniendo esa parte, nosotros hemos visto por conveniente ver si conviene trabajar con presión de 30 megapascales o 35 megapascales. Entonces, nosotros hemos visto que 35 obtengo mayor extracción en menos tiempo, ¿no? Lo queda un poquito al otro lado comparando si 60 es mejor que 70 o no. Si yo trabajo con 60 y 70, da lo mismo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué quiere la industria? Siempre quiere gastar menos, ¿no? Entonces, si yo trabajo con 70, voy a generar más, voy a gastar más para producir más energía. Claro es que esos 10 grados no es mucho, pero sí para la industria es un gasto. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que para la que ya trabajamos, esta es la otra materia prima, hemos podido obtener, ¿no? 40%. Pero ya no es igual, ¿no? Con la otra obteníamos 100 y algunos se preguntarán, pero ya 100 y ahora no ha podido llegar. No, depende mucho de la materia prima. No solo del CO2, que es súper crítico, que es súper bueno, sino de cómo se comporta la materia prima. Para el caso del Pequí, hemos podido obtener apenas 92.68%. ¿De acuerdo? ¿A qué condiciones? Cuando hemos trabajado con 35 y 60 grados. 35 megapascal y 60 grados. Bueno, aquí también un análisis, ¿no? A medida que baja la densidad, porque depende de la densidad del CO2, y esa densidad está en función a la presión y a la temperatura. A medida que baja, disminuye también el porcentaje de masa de aceite, y a medida que disminuye la temperatura hasta 60, eso aumenta, y después, cuando es 70 y 80 y la densidad disminuye, también ya no es favorable. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay una presentación para el caso del Pequí. Ya no necesitamos tanto tiempo como el anterior. Necesitamos 120 minutos, les decía, ¿no? Pero yo con 120 minutos ya no recupero desde 60 a 120, voy a recuperar muy poco aceite. Entonces yo me quedaría apenas con 60 minutos, ¿no? Entonces la cinética de extracción ayuda a que tú determines el tiempo necesario para extraer la mayor cantidad de aceite de una materia prima. En el caso de Sachain, si ustedes han visto el líquido presurizado y ahora estamos viendo con CO2 supercrítico, nosotros a 35 megapascales y 80 grados hemos podido obtener el mayor rendimiento, ¿no? 48.84, que sería 91.14. Tal vez no ha sido mejor que el líquido presurizado, pero ya son condiciones de la materia prima. ¿Cómo el CO2 actúa cuando se pone en contacto con la materia prima? Y cómo el alcohol isopropílico en estado líquido presurizado va a actuar. ¿De acuerdo?
Y aquí también el análisis, ¿no? A medida que la disminución de la densidad del CO2, hay una mayor recuperación en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, depende mucho de cómo se comporta la materia prima cuando están juntos y cuando está el aceite presente para ser solubilizado. En este caso ya desde 40 a 80 hay un aumento, a medida que aumenta la temperatura, hay un aumento del rendimiento, ¿no? Del aceite. Y aquí hacemos una comparación, ¿no? Decimos, ya bien, es 80, perdón, es 80 el mayor rendimiento, pero si tú haces una cinética, vas a tener un comportamiento muy parecido. Entonces, tal vez yo necesito solo utilizar 70 grados y tengo a un tiempo de ciento y poco, que sería puede ser 110, aquí exactamente, eh, yo puedo tener los mismos resultados, ¿no? A veces solamente por 1 gramo, ¿no? Hablando de 1%, pero ya menor temperatura es mejor siempre, ¿no? Y menor presión también, que son los que dan más gasto en esta tecnología. Bueno, aquí vamos a concluir. La investigación demostró que en el proceso con líquido presurizado, la cantidad de solvente no influenció, sí influenció el tiempo de contacto y la temperatura, ¿no? Como ya habíamos visto. Hay mayor porcentaje de rendimiento de la almendra de castaña que de Pekín cuando se utiliza estos parámetros, ¿no? Un tiempo de contacto de 9 minutos, una temperatura de 86 grados para el caso líquido presurizado. ¿De acuerdo? En el caso de compuestos fenólicos, aquí hay también cómo han sido influenciados, ¿no? Ya no lo voy a repetir, vamos a pasar. Y aquí que también el proceso de extracción con CO2 supercrítico se ha obtenido cantidades considerables, ¿no? Y por encima de otros estudios, ¿no? Entonces ahí para el caso de la castaña 67,5, para el caso del pequí 40,46 y para el caso del sachenchi 48,84, ¿no? ¿Bajo qué condiciones? Cada uno con sus condiciones aquí, 60 y 35, 60 y 35 megapascales, 80 y 35 megapascales. ¿De acuerdo? Entonces, no había influencia sobre los ácidos grasos libres con respecto a los compuestos fenólicos, sí. Y esto finalmente podemos decir que los procesos no han influenciado sobre el perfil de los ácidos grasos, ¿no? Y los triacilgliceroles que sean. ¿Y cuáles son los mayores? ¿No? Son los omega 6 y también los ácidos, los triacilgliceroles esteárico, linoleico, oleico, ¿no? También está el ácido oleico, el omega 3, perdón, 9 y el ácido linoleico, el omega 3. Bueno, esta es una foto del grupo que trabaja ahí, todavía hay algunos trabajando y nosotros ya pues estamos de vuelta al Perú. Gracias, Rubén. Muchas gracias, doctor Eber Cornelio Santiago, por esta exponencia de la extracción de aceite usando, ¿no? Fluidos comprimidos. Muy interesante. A la vez agradecer a todos presentes, si es que tienen por ahí alguna pregunta o consulta, aprovechar que el doctor está, ¿no? Vamos a revisar los chats. ¿Puedo ingresar, Rubén? Ingeniero Rubén, Doctor, buenas noches. buenas noches, doctora, ¿qué tal? Sí, a ver, Muy doctora. buenas noches. Buenas noches, doctor Eber, a la distancia y a los tiempos. En primer lugar, felicitarle, Eber, creo que Doctora, tu qué caminar ha gusto. sido tu caminar ha sido interesante y fortalecedor para todos. Y me siento muy orgullosa de verte hoy. Todo ya, todo un profesional, investigador, que de repente cuando estabas en las aulas universitarias de nuestra universidad fue diferente. Felicitarte y en realidad los que están participando en esta tarea de las invitaciones de los jueves alimentarios,
fue justamente para poder recoger parte de encontrar a nuestros egresados, de hacerles ver a los jóvenes que pueden estudiar acá en la UNAS, pero el esfuerzo los va a llevar a caminos mejores y lejos, ¿no? Como lo has podido lograr, doctor. A mí me fortalece de verte ya muy pronto ya estarás ofreciendo el postdoctorado, pero y eso es, no solamente es el orgullo de repente para usted, ¿no? Sino para tu familia una UNASINA, tu familia, tus profesores, tus amigos. Eres para nosotros una gran fortaleza. Y desde este medio te felicito y también te invito a que el próximo año vamos a realizar nosotros el CONACYTA, el 16º CONACYTA. Pues en Perú estando, de repente habrás hecho, no sé, tu pequeña experiencia, pero ahora nos toca realizar el próximo año a nosotros. Y en verdad, estas reuniones que vamos teniendo es justamente para ayudar a los jóvenes y también para hacerles sentir que nuestra carrera es muy buena, es interesante y siempre va a estar en la fortaleza que va a tener porque trabajamos con alimentos. Entonces, siempre a veces tú has visto que en la facultad hay algunos jóvenes que quieren dejar la carrera, que dicen que no, pero lo que hoy tú estás demostrando este trabajo en tu extracción, la forma de trabajar ya en los procesos de extracción de los aceites que has investigado, ayuda a que hoy día estar trabajando ya tecnologías limpias, ¿no? Y que es el otro reto que tenemos también los ingenieros en industrias alimentarias. En verdad, me siento muy contenta de verte, has cambiado bastante. El tiempo ha pasado, Cornelio, doctor, el tiempo ha pasado. Y muchas gracias por permitirnos de repente aceptar en estas jornadas que estamos dando de nuestros jueves alimentarios y alimentando pues también con conocimientos a chicos jóvenes que están en la carrera y otros participantes. Gracias a nombre de todos los docentes de la facultad y en personal de mi persona. eh, Sentirme muy orgullosa de donde estás y orgullosa también para ti, tu familia. Un fuerte abrazo a la distancia, Cornelio. Doctora, muchas gracias. Sí, Y aquí, ¿no? Quizás hay muchos de los jóvenes que nos están escuchando, de algunos quizás también que están pensando hacer una maestría, un doctorado, ¿no? Y decirles, ¿no? Que no es difícil. Nosotros nos hemos formado y en la UNAS, y para los que están ahí escuchándome, la profesora Elizabeth ha sido mi profesora de varios cursos, entonces he aprendido mucho también. La exigencia de ella y de los demás docentes ha hecho que nosotros también llevemos eso, ¿no? Llevemos en algún momento, nos ha servido, porque otros países también exigen mucho, entonces la exigencia que en su momento hemos tenido, nos han impartido los conocimientos, nos han ayudado a eso, también nos ha servido de mucho cuando estamos fuera del país. Entonces yo agradezco a Rubén, doctor, a usted y a todos los que están involucrados en estos eventos, ¿no? En fortalecer y en darles ideas a los jóvenes, en mostrarles otras oportunidades, otras formas de trabajo, y cómo ver la carrera de industrias alimentarias, que no es lo típico, sino que hay, como usted ya lo mencionaba, nuevas tecnologías limpias que ya se están trabajando, no solamente en la extracción de aceite, sino en otros procesos. Entonces, doctora, yo desde ahora ya le agradezco la invitación y cuente conmigo para participar en este CONACYTA que lo van a realizar en la universidad, allá en la UNAS. gracias, Cornelio. Gracias por vincularte a tu alma mater
Y pues un abrazo y muchas felicidades y éxitos en tu Rubén, no vida sé si me profesional. escucharon. Yo, No, Sí, sí se sí, escuchó. sí, perfecto. Hay una pregunta. Muchas gracias. ¿Escuchaste la palabra de la doctora, la decana? Sí, De agradecimiento al doctor Eber. Hay una pregunta de una señorita que sí, te dice, escuchamos, Rubén. una pregunta y dice, ¿es seguro el uso de fluidos comprimidos en la extracción de aceite? Sí, un poco para responder rápidamente, justamente se busca eso, ¿no? Como yo les expliqué, se busca solventes alternativos como es el etanol, que es mucho más fácil de regular las normativas, es biorenovable, eh, no es inflamable tanto como el hexano, por ejemplo. Y en el caso del CO2 es súper, ¿no? Incluso en el líquido presurizado, inclusive nosotros podemos tener una extracción de aceite con etanol o con isopropílico, pero todavía vamos a tener un refinado que quizás ahí va a haber algunos otros solventes que no sean eh, tan amigables con el ambiente. Pero en el caso del CO2 supercrítico, nosotros ya obtenemos un aceite, vamos a decir, ya no un aceite bruto, sino un aceite refinado. Y ahí, pues el CO2, como ustedes han podido o conocen muchos, es un gas comprimido que se tiene en los tanques y son fácil de obtener en mayor cantidad, ¿no? Ok, Y desde muchas el punto gracias. de vista de la seguridad del personal, bueno, estas no son muy inflamables, ¿no? Como el hexano, por ejemplo. Hablando del etanol y el isopropílico. Ok, ok, doctor. Si no hay más preguntas, creo que no están levantando las manos ahorita. Nuevamente agradecer al doctor. O si hay alguna pregunta, pueden ahí preguntar. Mientras voy agradeciéndole al doctor Eber, muchas gracias y decir a todos los asistentes también agradecer por su asistencia y decirle que aprovechen que esta es una gran oportunidad de darle una capacitación de profesionales que, egresados de la universidad, ¿no? Y con grandes éxitos en sus carreras profesionales, que estos cursos muchas veces tienen un costo muy elevado y nosotros estamos dando la facultad industria, gracias a la decana y a algún grupo de docentes, promocionando esto programa de CIAL, estamos apoyando a los estudiantes no solamente para que no abandonen la carrera, simplemente para que vean todas las oportunidades que puedan existir en su carrera. Sí, entonces veo que ahí Hans quiere preguntar. Hans. Sí, buenas noches con todos. Doctor Cornelio, una consulta. Tal vez, ¿cuál es el, digamos, el know-how respecto a la extracción de aceite de palma por este tema de fluidos supercríticos o fluidos comprimidos? Y también quisiera saber qué tanto se ha avanzado en lo que es la extracción por fluidos supercríticos de una grasa muy interesante que es la manteca de cacao, por ejemplo, ¿no? Aceite, bueno, esa es manteca, pero deben trabajar también porque eh, para nuestra región es una, digamos, es una materia prima, el cacao muy de alto impacto, ¿no? En tanto económicamente, ambientalmente, desde el punto de vista agronómico, etcétera, ¿no? No sé qué nos puede decir al respecto, doctor, sobre esas dos materias primas. Ok, muy bien, buena pregunta. Mira, en el caso de la palma, sabemos que tiene su composición más, son ácidos grasos, en su mayor proporción saturados, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, se puede extraer fácilmente. Eh, el detalle, en muchos casos, es como estas tecnologías eh, no son tan accesibles, ¿no?
vamos a decir, para nuestro país, pero en Estados Unidos, en Tailandia, en otros países, sí hay tal vez se encuentra a menor precio, favorece, ¿no? Una extracción. El detalle en las extracciones de otras, como la palma o la manteca de cacao, sería la implementación de esa tecnología, pero después es favorable, ¿no? Ya hay estudios demostrados donde la implementación es cara en comparación a una planta convencional de extracción de aceite, ¿no? Mismo en la extracción por prensado, que es lo que se hace en el cacao. Pero ya después de que esto funciona y el tiempo y lo que se gasta, porque no hay más insumos que CO2 y el gasto por generar la presión y la temperatura, a largo plazo genera muchas ganancias, ¿no? Pero a corto plazo, por el gasto del equipamiento, por el gasto de la industria de estas tecnologías, es un poquito acá, vamos a decir, caro, pero favorece, ¿no? Favorece, ambientalmente es bueno porque solo tienes un solvente trabajando y eso lo puedes recuperar fácilmente. En el caso de CO2, ahora con líquidos presurizados tiene esta desventaja de que mm, no hay muchos trabajos en el caso de manteca de cacao, con líquido presurizado. eh, pero por lo mismo que tú tienes un solvente líquido, ¿no? Si tú extraes, vas a tener que separar. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar evaporar, ¿no? Y luego, si hay algunos compuestos que no son, vamos a decir, le dan un aspecto distinto a una materia, a la manteca de cacao, por ejemplo, entonces vas a tener que separar por centrifugación o por otros procesos, tal vez inclusive químicos, que no van a ser favorables, ¿no? Entonces, va a depender de la materia prima. En el caso del Sacha Inchi, sí nos funcionó muy bien porque nosotros obtuvimos apenas aceite más una cierta cantidad de azúcares presentes, que fácilmente por centrifugación se separaba y tenías un aceite traslúcido, ¿no? Amarillo traslúcido. Pero quizás en el cacao no va a ser lo mismo, porque hay compuestos, como por ejemplo la parte marrón mismo, uno va a poder extraer y va a tener un aceite quizás entre amarillo y marrón, ¿no? Pero ya con un CO2 supercrítico, que sí hay investigaciones también, se han demostrado que sí se puede trabajar fácilmente, ¿no? Eh, y, eh, y se puede implementar, ¿no? Va a depender solo de conocer la tecnología, de quizás ahí adaptarse a las condiciones. Inclusive es favorable, ¿no? Porque por encima de 31,3 grados, que en algunas veces en Tingo María la temperatura promedio es, entonces ya no vas a generar mucho gasto de energía, ¿no? Para tener una temperatura por encima de 31,3. Quizás el gasto va a ser para generar presión, ¿no? Por encima de 7,4 megapascales. Eso es lo que puedo comentarle, colega. Eh, Muchas gracias, doctor Cornelio, y felicitarle finalmente por su excelente disertación. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Hay una pregunta Gracias. más para cerrar hay una pregunta más. Dice, ingeniero, entonces, la superficie de la exposición de la muestra es muy importante para la cantidad de extracción de aceite. ¿Se escuchó? Sí, justo les decía, ¿no? Nosotros inclusive, sí, sí se escuchó, Rubén. Eh, y es una pregunta interesante, ¿no? Ya, cuando uno hace el proceso de extracción, uno tiene que cuidar esa parte, ¿no? Cuando hay una mayor área extante, es mejor. Por ejemplo, si, hablando de cacao, ¿no? Si yo al cacao le pongo vamos a decir, al grano de cacao en 4 partes, no va a ser lo mismo que yo le pongo en tamaño de partícula muy pequeña, ¿no? Vamos a ir en nips, ¿no? Haciendo una comparación nips, que son partículas muy pequeñas del cacao, con el grano de cacao en 4 partes. Entonces, en el nips, donde hay mayor área de exposición
¿no?, de contacto con el solvente, va a haber de hecho una mayor extracción del aceite, comparado a que un área menor de contacto, ¿no? Entonces, no solo va a ser en esa materia prima, sino en muchas otras materias primas. Ahí solo hay que tener cuidado de que también el tamaño de partícula no puede ser muy fino, ¿no? Entonces, cuando el tamaño de partícula es muy pequeño, ¿qué genera? Dentro del vaso de extracción, de la célula de extracción, le llamamos nosotros de caminos preferenciales. ¿Qué quiere decir? Que el solvente va a ser un caminito, es como si estuviera tan compacto y va a buscar un caminito, por ahí va a pasar y no se va a poner en contacto con todas las partículas que están componiendo esa materia prima. Entonces, también que el tamaño de partículas sea muy fino, y alguien va a decir, ¿no? El profesor dijo que a mayor área de contacto es mejor. No necesariamente. Llega un punto en que esa área de contacto depende mucho del tamaño de partícula, ¿no? No puede ser muy fino. Por ejemplo, por debajo de 400 micras ya dificulta la extracción. Entonces está entre 400 a 900, ¿no? Lo ideal es trabajar con 650, 700. Si uno tiene 100 o 200, ya va a ser caminos preferenciales. ¿Qué quiere decir? Que el solvente no va, en otras palabras, no va a mojar toda la muestra, ¿no? Y si no moja toda la muestra, no va a solubilizar los solutos que están presentes en esa partícula, en la superficie o en la parte interna de esa partícula. Sí, Rubén, eso sería. Sí, muchas gracias, doctor Eber. Agradecer ¿Me en nombre de la escuchan? universidad. Sí, 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 se escuchó. Quiero agradecerte en nombre de la facultad, de la universidad y de la Facultad de Industria Alimentaria, y agradecer por el nombre de la profesora Ordóñez, la decana, y dentro de todos los docentes, y que prácticamente algunos docentes están ahorita presentes, hay asistentes de la facultad y de otras facultades, y se les hace la invitación y que sigan invitando a los demás porque estaremos dando esta oportunidad para que fortalezcan sus conocimientos. Muchas gracias, doctor Eber, se le agradece. Hasta pronto, cuídese mucho. Gracias, Rubén. Gracias a todos. Gracias, doctor. Cuídense. Hasta- Cuídese, Gracias, bendiciones, doctora. sigan los Hasta una próxima éxitos. oportunidad. Ya te tenemos Gracias. monitoreado, ya te ubicamos cualquier rato, doctor. Gracias, doctora. Nos estamos viendo. Ya, abrazos. Con gusto para volver a la UNAS ahí a presentar en el CONACITA. Claro, gracias, doctor. De todas maneras, ya está monitoreado. Hasta luego, cuídense. Buenas noches.